Como le decía a los funcionarios y a los colegas, yo no voy a tratar de cambiarle aquí el voto a nadie, porque entre otras no lo voy a conseguir. Yo les podría probar a ustedes, colegas, con absoluta contundencia, que lo que están haciendo es una irresponsabilidad, que van a ser sus bisnietos los que terminen pagando la campaña presidencial más cara de la historia, que es la campaña presidencial de la señora Claudia López. Y aún así, ustedes no van a cambiar de opinión. Los áulicos de la administración, que debo decir son pocos, señor presidente, son pocos los áulicos de la administración, son apenas un puñado los que realmente votan esto, porque creen en el proyecto político de Claudia López. La inmensa mayoría lo hace pues por conveniencia y porque se han dejado seducir del cariño que la administración le entrega a este consejo. No los voy a hacer cambiar de opinión, pero pues quiero hacerme un par de preguntas y contarles una historia. Eso es a lo que voy a dedicar el muy poco tiempo que usted me da, señor presidente, a contarles una historia. Y yo me pregunto por qué los bogotanos, concejal Leal, ¿por qué los bogotanos quieren un metro? ¿Por qué el sueño del metro? Esto es simplemente para poderle decir a los amigos franceses, a los amigos alemanes, que Bogotá sí tiene metro, ¿o será que lo queremos como una atracción turística para ir a montar en metro los domingos en lugar de ir a la cabaña alpina en Sopó? ¿Será para eso que lo queremos? Pues yo creo que no. La razón por la que existe ese sueño de esta sociedad de tener un metro es para recibir los beneficios que da la red de metros, señor gerente del metro. El beneficio que le trae a la ciudad una red de metro, que son recorridos más rápidos, más confiables, mayor seguridad, algo que es muy importante, señor secretario de Gobierno, la justicia territorial. Eso es lo que traería una red de metro, mejor calidad de aire, entre otras muchas cosas. En términos generales, una mejor calidad de vida. Pero resulta que los sistemas de transporte público en las ciudades, más en las ciudades del tamaño de Bogotá, no son detalles decorativos. No son cosas que se puedan plantear a medias, señor presidente. No son cosas que se puedan hacer con una colcha de retazos. El sistema de transporte es un problema global, es un asunto, es un sistema circulatorio que está interconectado. Y si alguna de esas partes, señora secretaria de Movilidad, que ojalá me ponga cuidado, si alguna de esas partes no funciona, inexorablemente el sistema colapsa. Y por eso, porque el sistema está colapsado, es que los bogotanos viven la pesadilla que viven todos los días. Y bueno, pues ese sueño hace mucho tiempo se volvió una pesadilla porque un alcalde, vendedor de buses, embolató el comienzo del desarrollo de esa red metro hace 20 años y lo convirtió en una red de buses pegados. Pero yo les voy a contar una historia que más que tenga algo que ver con estos medios metros, con el medio metro de Peñalosa. A mí no me gusta el medio metro de Peñalosa. Yo hubiera preferido que fuera un metro completo. Lo que sí vamos a parar y no vamos a hacer es el Transmilenio por la Séptima. Y con el medio metro de Claudia López, porque sí, resulta que aquí 1 más 1 ni siquiera son 2. Estamos ante dos egos que nos dejan un medio metro elevado y ahora la propuesta de un medio metro subterráneo que quizás estará terminado para allá en el 2050. Pero yo lo que les voy a hablar hoy es de el metro de Macondo, señor secretario de Gobierno. Me voy a tomar la libertad de cambiar el triste final de 100 años de soledad. Yo creo que aquí todos hemos leído esa novela, ¿no? Es lo mínimo que tiene que leer uno en la vida. El final de 100 años de soledad, secretario, es muy triste. Es un final trágico. El incesto, la muerte, el fracaso de la ciudad. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de cambiar el final de esa historia. Las cosas salieron bien en Macondo. Fíjese usted, esa ciudad decimonónica, fundada por esos pioneros, siguió creciendo. Debido a una bonanza platanera, Macondo se convirtió en un importante centro económico de la región. Duplicó rápidamente su población y pues los conflictos internos, esas guerras civiles que pelearon
los fundadores del pueblo, pues también tuvieron un efecto de migración interna hacia Macondo. Pues bueno, lo cierto es que Macondo creció y llegó un punto en el que esas chivas de Macondo ya no podían entrar al centro, señor gerente. Entonces decidieron hacer un sistema metro. Y bueno, hubo unos cabilderos de los buses que le propusieron a las autoridades macondianas que llenaran la ciudad de buses pegados, pero eso no se dio. Lo primero que hizo la municipalidad de Macondo fue planear una red completa de transporte masivo integrado. El alcalde de Macondo entendió una cosa que es muy importante, y es que cada modo tiene una jerarquía. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que los buses no pueden hacer lo mismo que los metros, que los tranvías no pueden hacer lo mismo que los metros, que las bicicletas no pueden hacer lo mismo que los metros. Y de acuerdo a esa jerarquía es que se hacen las inversiones. Ese proyecto de Macondo, por supuesto, concluyó que el metro debía ser el modo principal de transporte de la ciudad. Y ese modo principal se plantea a escala metropolitana, porque ese modo principal es el que permite recorrer las distancias más largas, mientras los tranvías y los buses son modos secundarios que complementan la malla a un nivel más local. Y bueno, pues así priorizaron los proyectos y resulta que en 1961, señor secretario, en 1961 las autoridades de Macondo contrataron a los franceses de Sofretú para que desarrollaran el esquema de la red y concluyeron que se necesitaban 3 líneas prioritarias para la entonces creciente ciudad de Macondo. Y bueno, empezaron la construcción, hubo mucho debate en ese momento, ¿no? Algunos se preocupaban porque el precio de los bananos pudieran subir, bajar, porque habían unas exploraciones petroleras que no estaban muy claras, pero arrancaron y en 1961 finalmente se completó eso. Bueno, la primera línea, aquí la tenemos, vean ustedes, la primera línea iba conectando los principales sistemas, conectaban las poblaciones periféricas, estaban los barrios populares del norte inundable, que eran los más densamente poblados. Y esa primera línea conectaba el norte, donde vivía la mayoría de gitanos y demás personas que vivían en Macondo, con el centro económico y también con el sur. Esa línea se hizo con estaciones cada 800 metros, 15 estaciones fue el primer proyecto. La segunda línea, que se planteó de manera simultánea, la segunda línea, es así, conectaba occidente con oriente y se encontraba finalmente con el aeropuerto construido por la dictadura militar. Esta segunda línea tuvo 18 estaciones, señor gerente. Y fíjense ustedes, aquí lo vemos claramente en el mapa, la segunda línea se conectaba en la Plaza Buendía, que es la plaza fundacional de la ciudad. Ahí se conectaban las dos líneas, porque la interconexión entre la línea 1 y la línea 2 no es un asunto menor, señor gerente del metro, cosa que aquí no tienen resuelto ni por ahí. Lo único que sabemos es que hay 7 pisos entre una plataforma y la otra, pero esa interconexión entre las dos líneas es sumamente importante. Y la línea 3 finalmente conectaba el noroccidente con el suroccidente de la ciudad, unos sectores donde se estaban ubicando unos desarrollos industriales importantes y además el campus de algunas universidades que estaban en proceso. Y bueno, esto no se hizo desde los escritorios de la United Fruit Company, esto se hizo en el territorio, con la gente, analizando la ciudad a profundidad. No es un alcalde con un plumáster haciendo dibujos en una servilleta para que después los técnicos se lo hagan realidad. Y bueno, después de este plan de 3 líneas, esto no se detuvo. Fíjense ustedes, las líneas tuvieron algunos rezagos, hubo problemas ingenieriles, ustedes saben, había unas rocas duras que hubo que dinamitar, pero la red se siguió expandiendo. Finalmente, la línea 1 se inauguró en 1965, la 2 en 1970 y la 3 tomó 12 años, señor gerente,
Hubo muchos problemas. 1977 se inauguró finalmente la línea 3 del metro de Macondo y siguieron desarrollando con un conocimiento que ya habían adquirido, porque es que esto es importantísimo. La empresa pública de transporte masivo de Macondo no concesiona, construye, emite bonos. La empresa de transporte público de Macondo tiene confiabilidad y ha acumulado conocimiento después de décadas de hacer proyectos. Entonces, en lugar de estarle regalando 18 billones de pesos de intereses a los bancos, pues reduce los costos de sus procesos porque adquirió el conocimiento en lugar de privatizar. Siguió creciendo, la ciudad se desarrolló articulada alrededor de esas líneas, señora secretaria de Movilidad. Yo no sé, aquí algunos quizás recuerden, concejal María Victoria, en 1980, cuando en Bogotá hicieron un estudio muy serio que hizo la alcaldía de Durán Duzán, ya se planteaba que los redesarrollos urbanos se iban a dar alrededor de esas líneas de metro que se iban a construir, porque así es como se hace. Así es como se hace. Entonces, pues bueno, en la medida en que se densificó la ciudad de Macondo, alrededor de esa línea, empezaron a plantearse unas nuevas líneas, que pues son esta, la cuarta que vemos acá. ¿Sí ven? No, ya vamos en 4, sí, y esta cuarta en algún tramo va más o menos paralela a la primera, pero lo que hace es conectar los nuevos desarrollos urbanos. Y finalmente tenemos la quinta línea, véanla ustedes, aparte de las extensiones de la línea 1 y la línea 2. Esta quinta línea es una línea circunvalar que conectó las líneas viejas de Macondo con la línea nueva, y esto tiene una ventaja maravillosa, colegas. La línea circunvalar permite que los pasajeros no tengan que entrar al centro de la ciudad. Simplemente pueden hacer intercambios entre las diferentes líneas para llegar de un punto al otro. Y esto, fíjense ustedes, esto es una historia fantástica, pero nos permite ver cuál es el tamaño de la mezquindad de los políticos que tenemos en este país. Esto no es... Después de 40 años finalmente terminaron el desarrollo del metro de Macondo. Y esto no es nada espectacular. Esto no es Tokio. Esto no es Seúl. Esto es lo que haría cualquier república bananera. Pero aquí ni siquiera eso podemos tener. Esto no es llevar una expedición tripulada a Ganímedes, señor gerente del metro. Esto es lo que se ha hecho en todas las ciudades del mundo. Pero es que aquí hay una gran diferencia. Y aquí voy a pasar, vamos a dejar atrás la bella historia de Macondo y voy a pasar a hablar de Bogotá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí la red se construyó con buses pegados y esta administración insiste en que el grueso de la red sean buses pegados y que el metro, en lugar de ser un sucedáneo de esos buses, sea simplemente un subsidiario de los buses. Lo férreo, contrario a lo que hablaba hace un momento de las jerarquías, lo férreo no es el modo principal. El modo que tiene mayor capacidad se limita simplemente a ser un alimentador de un mar de troncales de buses que generan unas ganancias astronómicas para unos privados y que además en este caso, pues lo que nos plantean aquí pues es una red privatizada. ¿Qué vamos a tener entonces a manera de conclusión? ¿Qué vamos a tener, concejal Arrieta, por allá en el 2050? ¿Qué es lo que va a tener Bogotá en el 2050? Va a tener el medio metro elevado de Peñalosa, que tiene estaciones cada 1,5 kilómetros. Imagínense usted en la ciudad consolidada, el medio metro de Peñalosa tiene una estación en la 22 y la siguiente en la 45. Cuando las estaciones de un transporte masivo deben estar máximo a 1 kilómetro la una de la otra. Pero no, el medio metro de Peñalosa es así. ¿Y qué más vamos a tener para el 2050 además de la deuda? El medio metro de Claudia López, que según los áulicos de esta administración es bueno porque va por abajo. Pero esa es una discusión absolutamente simplificada. El punto no es ni siquiera que vaya por arriba o vaya por abajo. El punto es si es o no el sistema principal de movilidad de la ciudad. Y no lo es. No lo es. Vamos a tener 2 medios metros desarticulados y lo que sí
logró tanto el gobierno de Peñalosa como el gobierno de Claudia López, destacada alumna de Peñalosa, es desviar los magros recursos que invierte el gobierno nacional y el gobierno distrital a contratar más troncales de buses. En el 2050, lo que vamos a tener con la venia de este consejo va a ser un mar de buses. Ese sueño, concejal Bastidas, que ustedes los peñalosistas han defendido tanto, ese sueño de los 388 kilómetros de Transmilenio y 2 medios metros alimentadores de los buses. Muchas gracias, señor presidente.